un día de trabajo, nosotras las mujeres aquí en el campo es, al mismo suena la alarma, uno se levanta, hace la oración, sale, hago el tinto, el jugo para mi esposo y todo lo que concierne al desayuno, el caldo, chocolate, que es interesante, es lo principal para una persona como ellos que les toca esforzarse en el campo. Entonces una taza de chocolate le cae muy bien. Sarita, amor, venga, desayuno. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este día más que tú nos has dado. Un día de mi trabajo es, mi señora se levanta a hacer el desayuno, yo después de 10 minutos me levanto, me coloco mis botas, que es para seguridad, y luego me coloco mi sombrero, que de costumbre, que siempre lo tengo, y enseguida paso y tomo mi macheta, voy al filo, y de ahí en adelante entonces bien me voy por yucas, o leña, o plátano, o bores, alguna cosa tengo, porque tengo más animales que alimentar. Entonces, esa es mi labor durante todas las mañanas. Y también echarle el maíz a las gallinas. Yo le colaboro en eso a mi esposa, porque esos son trabajos que hacen las mujeres, pero entonces como ella está ocupada haciendo los alimentos para la gente, entonces yo tengo que ayudarle a ella. Nosotros nos colaboramos mutuamente con ella. Chao, que te vaya bien. Yo nací en el campo, un tiempo fui con mis abuelos, pero como ellos fallecieron, entonces mi vida siguió al lado de un tío, que era como si fuera mi papá. Y al lado de él aprendí todas las cosas que hoy yo sé, gracias a Dios por eso. Y aprendí a los cultivos, por lo menos el cacao. Allá en la finca tenían cacao, yo me tocaba ir a ayudar a sengurullar, a recoger, todas esas cosas que se hacen con el cacao. Y también me tocaba ir a arriar terneros, ayudar a manear las vacas. Y ahí fui creciendo hasta que durante los 16 años ya salí a trabajar a otras partes. Y ya me convertí que trabajaba así en fincas. Después pasé a trabajar en la finca del tío político que se llama Salvador Celis. La familia es importante. Y la esposa todo lo más, porque ella es la ayuda idónea que uno tiene. Ella es la que me apoya en todo. Ella está conmigo, me está animando en las cosas. A veces cuando uno siente de pronto está cansado o alguna cosa, entonces ella está ahí siempre para darle a uno ese ánimo que necesitamos. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, por la esposa que tengo y por todo lo que ella hace por mí y podemos hacer entre los dos. La importancia de la mujer dentro de la casa es que uno está pendiente en todo, ¿sí? El esposo se va a trabajar con los obreros, entonces uno está pendiente que la comida de los animales, que el aseo de la casa, el almuerzo para mandárselos, tiene que ser una buena alimentación, por lo que el trabajo en el campo es bastante agotador. Entonces tiene que ser una alimentación bien balanceada, nutritiva, para todos en general, el obrero, mi esposo, para todos. Aún para nosotras mismas, que también nos toca esforzarnos en la casa. Aquí Sarita es la más que me ayuda, entonces ella sale conmigo, me ayuda, me colabora aquí en la cocina y sale conmigo a trabajar cuando es la labor del cacao. Julio es el que va a coger, Dieguito lo trae y lo va amontonando mientras que llega la muchacha que nos va a ayudar a cengullar. Y también de paso la plantación de cacao a los 2 años comienza a producir, echa ya las primeras mazorcas.
De los 3 a los 4 años ya comienza la producción total. Lo que es la mazorca, lo que es la mata, ya produce totalmente. Hay 2 cosechas veces en el año. Hay una que es de enero a junio. Entonces el cacao durante 4 meses, desde cuando la mazorca que llamamos en ají, a que esté ya maduro, son 4 meses que echa, y está de cortar. A veces en principio de año hay buena cosecha, como a veces al final, pues en diciembre, noviembre, diciembre, todo eso, hay buena cosecha, entonces ya uno pues coge más bastante. Uno ocupa por ahí 3, 4, 5, hasta 6 personas. 2 pueden ser tumbando y 4 recogiendo. El cacao uno prepara un lote. Luego ahí consigue uno los trabajadores y siembra las plantaciones, los arbolitos o matas que llamamos, de 3,50 de distancia de la una mata a la otra. Y la mata hay que estarla limpiando para que la hierba no la vaya a atropellar, porque si no la mata pierde crecimiento. Entonces toca uno estar pendiente cada mes, cada 2 meses y estar echando fertilizante para que la mata coja un desarrollo mejor. Una de las cosas que yo más le he aprendido, justo ser uno responsable en el trabajo. Ser muy serio, ser responsable, y en la forma de él ser, o sea que él lo enseña a uno mucho en cómo lo del manejo del cacao. Que cómo se debe cuidar la matica, cómo se debe podar, cómo se debe limpiar. Que si usted tumba cacao tiene que tumbarle el chupón, la escoba bruja, la mariposa, la monilla, todo eso yo le aprendí a don Justo. Es una gran persona, un gran señor, un gran patrón, como patrón y como profesor, digamos, profesor del campo. Es un camellador. Gracias a Dios que mi Dios le ha dado mucha fuerza, de todo un coraje que tiene ese hombre para trabajar todos los santos días trabajando, desde domingo a domingo, desde que yo lo distingo hace como unos 30 años más o menos. Ahí está en su oficio, en su comer diario. Un gran camellador y una gran persona, un gran patrón. Don Justo como jefe es una persona que es líder, ¿sí? Él siempre influye de que si se va a hacer un trabajo que se haga como él dice. Y no lo va a decir de mala manera, sino de buena manera. Nos enseña cómo debemos hacerlo, a tener cuidado con las plantas, de no dañarlas, a tener uno cuidado también de no sufrir algún accidente. Se ve una persona fuerte todavía, porque una persona con 63 años trabajando en el campo, como él trabaja, ya no lo hace prácticamente sino él. Porque uno mira una persona hoy en día de 63 años ya no es capaz casi ni de caminar. Y don Justo es un berraco todavía para trabajar. Listo, Sarita. Ya está listo el almuerzo. Hola, bien. Hola, Sari. ¿Ya vamos terminando? Ya casi. ¿Dónde están los obreros? Pero ya vamos a... Julio, don Justo, al almuerzo. Usted dice, don Justo, tenga el almuerzo que quiere mandar. Don Justo le recibe, ¿sí? Y si llama a mí, me voy. Es que me falta entre. Por favor. Más pequeña que mi.
Felipa es como mi segunda mamá, es la mujer que yo admiro, es una mujer trabajadora, como quien dice, echada para adelante, una mujer donde uno se siente apoyada, le da consejos a uno, en las labores también. Estamos ahí juntas apoyándonos. Ella necesita que vayamos a coger cacao, yo digo listo, vamos, estamos juntas, unidas, nos levantamos temprano, hacemos el desayuno, el almuerzo, nos venimos a trabajar, a coger el fruto del cacao e inmediatamente nos regresamos a preparar el resto de almuerzo y así terminamos una jornada. Don Justo es como si fuera mi segundo padre. Él es una persona de admirar, trabajadora, es un ayudador, es un consejero, un amigo, es una persona, ¿cómo le digo? Quédense uno sin palabras, porque es una persona de verdad echada para adelante, o sea, es unos esposos maravillosos. Acá el proceso de desengrullado es, como está haciendo mi compañero ahí, primero se pica la parte por la mitad, yo paso y retomo las mazorcas, voy a trabajar, a extraer el fruto, ¿sí?, de la mazorca. Este corazón, más que todo, pues ahí se queda, es la avena que contiene la mazorca de cacao, ¿sí? Entonces de ahí, bueno, pasa a este recipiente, que es donde se va a recoger el fruto. Y de ahí, cuando ya está lleno eso, lo pasamos a un costal, a un saco, donde se deja ahí por mínimo un día. Entonces ahí ya procede a un espacio que es un cajón, donde se almacena el tiempo variable de 8 días. Entonces cuando ya la desengrullada, nosotros acostumbramos que el cacao que llamamos apestado, que ya si la mazorca ya tiene una infección, alguna cosa, entonces le echamos a un lado y el cacao seco, que seca la mazorca, también le echamos a otro lado y sacamos el cacao, lo que es calidad. Y ahí entonces uno lo deja en el saco y lo lleva a la casa en las bestias. Lo echa uno al cajón del cacao, o sea, un cajón donde uno lo fermenta. Cada 3 días o cada 2 días por tarde, lo va uno mezclando, volteándolo de un lado a otro, para que él coja un color, una forma, y a los 5 días o 6 días por muy tarde, también entonces uno llega y lo saca a la elba. El proceso en la elba, uno llega y lo coloca en la elba, entonces como ya uno no le ha echado lo que es que se llama la mazorca que está enferma, no la echa, ahí en ese montón. Entonces saca uno cacao sanito. Luego después ya lo extiende y está pendiente cada 2, 3 horas, volteándolo para un lado y otro, haciendo unas melgas que llamamos, para poderlo que se seque. Luego, si el tiempo es bueno, pueden ser 3 días, como también hay veces que dura hasta 8 días cuando el tiempo está siendo regular, el sol no alumbra, entonces ya se prolonga el seque. Después de que lo secamos, entonces alistamos las bestias y salimos para la carretera. Echamos las bestias, bajamos a la estación y el día antes lo bajamos y al otro día lo abordamos el bus o una camioneta. Y ahí vamos, lo llevamos al pueblo, a la compra. Si la calidad es buena, el precio es bueno. Pero si es regular, entonces también le van pagando, depende de la calidad que uno tenga. Yo le doy muchas gracias a mi Dios porque en este día que mi esposa está cumpliendo años, estamos agradecidos primero con Dios y por todo lo que ha hecho por nosotros y por darme una esposa tan buena que nos hemos podido comprender
Ya en este año que estamos, va a pasar, cumplimos 34 años de casado y estamos muy agradecidos por eso. ¿Cuándo? Ahora sí, beso. Hola, Giovanni. ¿Cómo está? Bueno, es que buenos días. Hola, don Justo, ¿cómo le va? Ahí le traigo unas pepas de cacao. Señor, claro, lo recibimos. Sí, señor. Bueno. Giovanni, trae el bulto. $63 kilos, don Justo. Muchas gracias, sí, señor. Nosotros como compradores de cacao de San Vicente le compramos a los agricultores su cacao que nos traen acá hasta las bodegas. Ahí miramos, determinamos el precio según la calidad, según el secado, el aroma. Hay muchos factores que influyen en el precio. Según cómo venga, pues le vamos a pagar un precio. Entre más bueno venga el cacao, mejor, más seco, limpio y buen aroma, le vamos a pagar un mejor precio. Con nosotros tenemos una relación comercial hace unos 6-7 años. A él le compramos el cacao que trae con muy buena calidad, siempre se ha caracterizado por eso. Y muchas veces le podemos hasta hacer unos anticipos para cualquier urgencia que se le presente. Ya la confianza que nos ha dado nos da para darle esos anticipos, unos créditos pequeños a corto plazo que él nos lo paga cuando vende su cosecha. En el año 2012 tuvimos la crisis del cacao. El precio internacional y con ayuda del dólar se nos bajó demasiado. Eso llevó a que los agricultores se organizaran junto con el comercio y mucha gente de San Vicente, como nosotros como capital de cacaotera, tenemos nuestro potencial económico en el cacao. Entonces eso fue una crisis total para el pueblo, por eso nos unimos todos y fuimos a protestar al gobierno para que nos colaborara con un incentivo. Gracias a esas protestas llegaron, por 2-3 años seguidos, llegaron incentivos a la calidad o a la comercialización por 800 pesos por kilo. Ahí pudimos por lo menos sobrellevar un poco la crisis que tuvo el cacao en esos 3 años. La plática que recibí en el día de hoy, escasamente por lo menos para llevar por ahí mercado, llevar alimentos para los animales, que tengo unos animalitos, tengo unos cerdos, y otros animalitos que tengo en la finca. Y prácticamente no le queda a uno, digamos, para decir un ahorro, porque no queda. Uno va, como decimos acá aquí en el pueblo, va colando y bebiendo y al pie de la tama, dicen muchos por acá, ¿no? Entonces, así vamos nosotros. Entonces, la plática que uno agarra día a día ya no queda para poder uno decir ahorrar para el futuro, para el mañana, ya no le queda a uno. Corpus Christi es la fiesta del campesino precisamente, ¿no? Es una fiesta muy antiquísima desde el pueblo de Israel. Es donde el pueblo, la comunidad, de manera especial el campo, trae sus frutos como ofrenda a Dios, ¿verdad? Entonces se hace la exhibición de todos los frutos. Trae una muestra de los frutos de su trabajo. Por lo regular, el miércoles por la noche, antes del día jueves de Corpus,
La gente amanece haciendo sus arcos, organizando, ¿no? Colgando los frutos, eso es algo muy bonito. Eso sí, nunca nos dicen qué van a traer. Siempre es sorpresa para mí como párroco lo que van a traer ellos, porque ellos traen lo que realmente produce la tierra y traen lo mejor de sus frutos. Ellos parecen arquitectos, parecen dibujantes, porque decoran el frontis y el atrio de la iglesia de una manera espectacular, cosa que los que vienen a la fiesta se sienten atraídos. Pues es un homenaje al Dios Todopoderoso, pero fundamentalmente a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, que es el patrono de todos los trabajadores. San Isidro Labrador. Santo que es abogado del hombre trabajador. El campo es donde podemos encontrar el sustento. Así sea, en el campo podemos comer, si no hay sino yuca, comemos yuca o plátano, legumbres. Y si no podemos más, pues entonces le echamos mano por ahí a una gallinita y no, si no alcanza más para más nada. Pues en el campo es donde viene la comida para el pueblo. Si todos nos venimos para el pueblo, ¿quién trabaja en el campo? Todos en el campo no puede haber pueblo, y si todos en el pueblo no puede haber campo, porque en el campo ¿quién? El campo es el motor de la ciudad y del pueblo. Para mí el campo significa mucho, significa todo. ¿Por qué? Porque yo nací en el campo. Con danzas y con comparsas y muchas bellas carrozas, también adornan la fiesta las campesinas preciosas. Las candidatas desfilan por las calles de su pueblo, con su belleza nos dejan un bello y grato recuerdo. No se descuida el baile y también el aguardiente, y los músicos tocando nos alegran el ambiente. No se desespera el baile y también el aguardiente, y los músicos tocando nos alegran el ambiente. San Isidro con sus bueyes que tanto labró la tierra, pero jamás conoció la violencia ni la guerra. Nos enseñó grandes cosas que no olvidamos jamás, que todos los campesinos debemos vivir en paz. Bonito vivir alegre con mucha fe y esperanza, y trabajar bien tranquilo el obrero en su labranza. Bonito el vivir alegre con mucha fe y esperanza, y trabajar bien tranquilo el obrero en su labranza. Y esperanza, y trabajar bien tranquilo el obrero en su labranza. Bonito el vivir alegre con mucha fe y esperanza, y trabajar bien tranquilo el obrero en su labranza.